más al dispositivo, lo más ¿Ahora? cerca que puedas. Ahora ¿Ahí? mejor. Ahí mejor. Bárbaro. El caso clínico nos presenta a un paciente masculino de 21 años de edad que fue diagnosticado hace un año con un tumor desmoplásico redondo celular E4 con infiltración peritoneal, pleural y metástasis hepáticas. Él empezó con un esquema de ciclofosfamida, doxirribosina, ambicristina, con ifosfamida y etopósido. Pero a la evaluación del PET se vio una remisión parcial, por lo tanto, ante la progresión de la enfermedad, se hizo el esquema ICE, sumando el carboplatino. Con esto el paciente presentó citopenias severas, y ante la respuesta parcial y progresión, se evaluó el trasplante. Entonces, se hizo el trasplante autólogo en tándem, el primero fue realizado en julio de este año, y el segundo en septiembre. Perdimos, yo perdí el audio menos, no sé si se está escuchando, yo no escucho nada. Sí, no, acá también Lucas se perdió. ¿Ahí se escucha? Ahí sí, perfecto. Dale. Hola, ¿hasta dónde escucharon? Hola. Esperen que estoy teniendo eco. La primera, la primera es al momento del diagnóstico, la segunda, en clara remisión, es después del primer ciclo de la quimioterapia, y la última, o sea, la de más arriba, es al momento del trasplante. O sea, se trasplanta con clara mejoría en cuanto al diagnóstico, pero con enfermedad progresada. Y la otra diapositiva, eso se llama remisión parcial, ¿no? Remisión parcial de la enfermedad oncológica. Y ahí lo mismo. Diagnóstico, abajo diagnóstico, que se acuerdan de este chico, ¿se acuerdan que le tocaban la panza, ya todo tabla, estaba todo yurado? La del medio es la mejor respuesta que tuvo el chico, siempre tuvo enfermedad, y la de arriba de todo es remisión parcial, digamos, con algo de progresión de enfermedad, evaluación pre-trasplante. Siguiente. Héctor. Ahí estamos. Bueno, en la evaluación clínica, durante el segundo tramo, como comenté, se inició en septiembre, se evaluó ganancia de peso de 5 kilos, ascitis, hepatalgia con signo de Murphy positivo y vómitos. Tenía un hipocondrio derecho doloroso a la palpación y pudimos constatar el Murphy positivo. Esto se sumó a la evaluación de la alteración del hepatograma, donde se puede ver en el gráfico de arriba la elevación de la FAL y de la bilirrubina total. Y en el de abajo podemos ver COT-IgPT. Bueno, ese patograma fue cuando el chico estaba mirando la médula, digamos. Empieza a alterarlo con 48 horas antes y progresa con el anidamiento de la médula. Exacto, ahí está más o menos cómo es la progresión. El 13 es 10 días después del inicio de la infusión del trasplante, casi un hepatograma normal. Él siempre tuvo FAL aumentada, pero bueno, por el compromiso hepático de la enfermedad, y después claramente el hepatograma va empeorando, siempre a predominio de la bilirrubina, y alcanza el 29 y el 30 los peores valores del hepatograma, ya ahí también con aumento de enzimas también, ¿no? Por 2, por 3 más o menos. Claro, y empeora la clínica, ahí es donde tiene el Murphy, ahí es donde agrega los vómitos. Entonces, evaluando todo esto, nos empezamos a plantear muchos diagnósticos diferenciales. Obviamente el primero era la misma infiltración tumoral hepática que tiene, o una progresión de la enfermedad de base. En el transcurso de todos los estudios que le hicimos para evaluarlo, se le hace una colangioresonancia donde mejora
o sea, tiene mejoría de las lesiones, así que eso queda un poco descartado. En cuanto a los fármacos, Héctor, si querés pasar a la otra, yo ahí, o sea, pusimos todos los fármacos que te pueden dar alteración hepáticas, y con rojo están remarcados los que él recibió, ¿no? Antimicrobianos está claramente descrito, TMS, todo lo que son azoles, anfotericina, vancomicina, dosis supraterapéuticas de ciclosporinas, de tacrolimus, opiáceos, que es por un efecto colestásico, por un espasmo del esfínter de Oddi, pero nada, si bien él recibió morfina, esta alteración generalmente se debe del segundo al tercer día de iniciado el tratamiento, y la alteración es leve, así que quedó bastante descartado. Puede ser por paracetamol, claramente él nunca tuvo dosis supraterapéuticas, por metrotrexato o imatinib, que no recibió. Y como quimioterapia sí está claramente relacionado con el uso de busulfán, que él lo usó como acondicionamiento. La otra, Héctor, si querés. Está también descripta la alteración del hepatograma por nutrición parenteral, más o menos en 14-15 días de iniciado su uso, pero también tiene otro patrón que no coincide con el que tenía nuestro paciente. Es una elevación a predominio de la gamma GT, después aumenta, o sea, después la elevación de la FAL, y por último las transaminasas, y a lo último de todo, la elevación de la bilirrubina, nunca a tantos niveles como el nuestro, ¿no? Generalmente al suspenderla, esto se normaliza, y como se sabe todo esto que es normal y es esperable, hay que ajustar el aporte calórico, uso precoz de la nutrición enteral y ciclar la nutrición parenteral. Todo esto ya se había hecho, y la verdad es que el chico tuvo una intercurrencia, que se le salió el catéter, o sea que él, varios días antes del empeoramiento del hepatograma, él ya no estaba recibiendo la nutrición parenteral. Después, otro diagnóstico diferencial, una colecistitis alitiásica. Esto está reportado como el 10% más o menos de todas las colecistitis. Es raro, la fisiopatología tiene como una parte isquémico-necrótica. Se dan pacientes críticos, pacientes posquirúrgicos de cirugías vasculares, por esto que hablábamos de la isquemia, y en inmunosuprimidos severos se puede dar más o menos en el 4% de los trasplantes. Nuestro paciente, no tenemos que olvidarnos que él tenía ascitis, ¿sí? Y en ese contexto tenía una vesícula edematosa por la colangioresonancia, y de hecho las ecografías también que le habíamos hecho, o sea que eso nos ponía un poco en duda el diagnóstico, hasta que, como habíamos dicho, la clínica había progresado, tuvo algo de fiebre el paciente, tuvo también los vómitos, con mala tolerancia a la progresión de la dieta, así que es un diagnóstico muy posible a tener en cuenta, ¿no? Ahí está el informe de la colangioresonancia, con las vesículas de paredes engrosadas, edematosa y sin litos. La otra, Ecti. Otro de los diagnósticos que tenemos que tener en cuenta es el síndrome de Engraftment. Es muy frecuente en los trasplantes autólogos, y tiene fiebre, rash, infiltración pulmonar, con leak capilar, pueden tener algo de hipoxia e imágenes pulmonares. Y esto también puede generar una alteración hepática con una bilirrubina mayor a 2 y enzimas hepáticas por 2. ¿No? Todo esto nuestro paciente lo tuvo, era esperable, y el tratamiento que se usa para esto son corticoides, o sea, 1 miligramo kilo día de deltisona, y mejora después de los 3 a 5 días, ¿no? Obviamente esto después se desciende gradualmente. Esto se hizo con nuestro paciente, y bueno, después vamos a ver la evolución. Bueno, y por último, pero no menos importante, otro de los diagnósticos diferenciales que teníamos es la enfermedad veno-oclusiva hepática o el síndrome de oclusión sinusoidal. Factores de riesgo para esto: que el paciente presente desde antes una función hepática alterada, que tenga cirrosis, fibrosis, infección por hepatitis o citomegalo ya conocido,
a mayor edad más riesgo, y a mayor compromiso por enfermedad más riesgo también. El trasplante previo es un gran factor de riesgo, no nos olvidemos que él tuvo trasplante en tándem, y la quimio, cuanto más mieloablativa, también ampliamente descrito por el busulfán. Bueno, y el trasplante alogénico tiene más riesgo que el autólogo, y con el donante no relacionado aumenta también el riesgo. Para hablar un poco de la fisiopatología de lo que es el síndrome de oclusión sinusoidal, esto es un estado proinflamatorio y protrombótico local. Todo empieza por una lesión endotelial del sinusoide, que esto puede tener dos componentes. Hay un daño directo que puede ser por metabolitos tóxicos, esto puede ser por radioterapia, por quimio, por inmunosupresores, y un daño indirecto que se da por estrés oxidativo o activación de todas las cascadas inflamatorias. Todo esto genera que aumenta el factor de necrosis tumoral y las interleuquinas. Y ahí se rompe, digamos, las uniones celulares del endotelio de los sinusoides, y, o sea, se rompe la barrera. Y esto permite que elementos formes de la sangre pasan al espacio de Disset, y a su vez estas células también se descaman, y todo esto acentúa la disminución del lumen, generando hipertensión portal claramente sinusoidal. Si querés la otra aquí. Bueno, y para el diagnóstico se utilizan los criterios de Baltimore, una bilirrubina mayor a 2, esto tiene que estar siempre, y se le agregan, tiene que tener 2 de todas estas que voy a mencionar, hepatomegalia generalmente dolorosa, ascitis y mayor al 5% de ganancia de peso del inicial. No, todo esto en los peri 20 días post-trasplante. Ahí la tablita menciona el riesgo, yo marqué con rojo todo lo que tuvo nuestro paciente, que le da un riesgo entre moderado, sí, le habíamos calculado un riesgo moderado. ¿Por qué no se realiza una biopsia hepática, que es, digamos, el diagnóstico de certeza de esta enfermedad? Es porque este paciente tiene un riesgo severo de hemorragia, ¿no? Por la plaquetopenia que tenía, y en realidad se debe utilizar solo cuando esto te modificaría el tratamiento, ¿no? Nosotros sí le habíamos hecho un Doppler hepático, que esto hay que hacerlo siempre, y tenía un aumento en la resistencia y velocidad de la arteria hepática, que esto es muy sugestivo, ¿no? De hipertensión portal. Sinusoidal. Esto es un poco la evolución del peso del paciente. Él ingresa con un peso basal de 72, alcanza un peso máximo de 74.500, esto le da una ganancia del 3,4%, nunca supera el 5%, que creemos es todo por mal manejo de líquidos, ¿no? Por retención. Y entonces un poco el manejo de este síndrome, sobre todo lo más importante es mantener un buen balance hidroelectrolítico, manteniendo el volumen intravascular y la perfusión renal, evitando la acumulación de líquidos. Para eso se utilizan diuréticos. Él estuvo acá con furosemida. Bueno, albúmina en los pacientes con hipoalbuminemia, mantener un hematocrito mayor a 30 o 40 según la bibliografía, y obviamente en pacientes que sean sintomáticos por ascitis, paracentesis evacuadoras, que nuestro paciente no la requirió. Prevención de este síndrome, se utiliza el ácido uso-desoxicólico, es lo único que está demostrado que sirve, y como tratamiento específico, el de fibrotide, que se usa en realidad en casos severos, ¿no? Este es un fármaco que tiene actividad antitrombótica sin ningún efecto anticoagulante sistémico. Bueno, al paciente lo manejamos con todo lo que dije anteriormente, y también, como mencioné, con los corticoides para el síndrome de Engraftment, que también presentó, y con eso, esa es la evolución después del pico que tuvo de bilirrubina y transaminasas. La verdad es que con esto fue mejorando parcialmente el hepatograma, y se fue de alta con un hepatograma varios días consecutivos en mejoría, y su clínica también, tolerando algo de dieta,
y con mejoría del dolor abdominal. Bueno, es eso, es el caso. Lo presentamos porque la verdad es que sí se debatió bastante y los chicos la han estado controlando por guardia. Un paciente bastante complejo. Creo que no tuvo una sola enfermedad, tuvo varios síndromes en realidad. Es un chico con un hígado dañado previo por tóxicos, un hígado graso previo, todo tóxico, así que el tóxico lo tenía de base, un factor predisponente. Utilizó busulfán en los 2 acondicionamientos, eso capaz pudo haber sido un error. El busulfán es la droga de la enfermedad veno-occlusiva hepática, así que daña mucho el endotelio sinusoidal, así que yo creo que eso también lo ayudó un montón. Encontramos unos reportes, un artículo espectacular que ahora no lo tengo, que es una serie de casos, de 100 casos en Estados Unidos del 87 al 93, que eran todos pacientes con alteración hepática y colecistitis alitiásica, que los han biopsiado y operado, sacaban la vesícula y encontraban colecistitis en la vesícula y enfermedad veno-occlusiva hepática, antes de que se diagnostique el síndrome. Así que parecería ver que la colecistitis alitiásica el chico la tuvo, y es isquémico necrótica, debe hacer microtrombo y isquemia, así que eso claramente lo tuvo, mejoró con dieta y antibióticos. Y bueno, un poco también ubicar el rol del clínico en estos pacientes, que es importante no ser siempre, o sea, no ser nunca monocausal y tratar de hacer diagnóstico diferencial en los pacientes, digamos. Ese fue el paciente. Quiero hacer una pregunta, Pilar, y Agustín también, que ven trasplantados frecuentemente. A mí me resulta un poco a veces difícil interpretar los pacientes cercanos al anidamiento en día 20, supongamos 21, tercera semana, cuando tienen alteraciones del hepatograma. Creo que, bueno, es difícil para todos, pero ¿cómo sería la diferencia entre un paciente con síndrome de engraftment a diferencia de una enfermedad veno-occlusiva? Porque hasta donde entiendo yo, los dos alteran el hepatograma, los dos pueden ganar peso. Exactamente, esa fue la discusión que tuvimos, porque yo estuve estudiando mucho la fisiopatología, y en realidad lo que pasa con esto es que cada uno le pone nombres a los pacientes que va encontrando. En realidad esto es citoquinas, interleuquinas, disfunción endotelial en distintos momentos de estos pacientes. Y uno le pone que esto es VOD, otro le pone engraftment cuando también tuvo piel. Este chico hizo un rash en piel que para mí tuvo un síndrome de engraftment. Que bueno, lo que priorizó este chico fue la hipertensión portal. Entonces viene uno y le dice, esto es una VOD. Si el chico hubiese priorizado diarrea y piel, viene otro y te dice, esto es un síndrome de engraftment. Y si hubiese priorizado el capilar pulmonar, te dicen, esto es un PERS. Finalmente, la anatomía patológica es daño endotelial y el tratamiento es corticoides 1 miligramo kilo. Por eso a veces la discusión con Hemato, que finalmente nos dejó poner el corticoide, es, independientemente del título que uno le quiera poner, hay disfunción endotelial y hay que hacer inmunosupresión con corticoides a altas dosis rápido y hacer un tapering rápido cuando mejora, digamos. Hay mucho título y en realidad es un cuadro solo el que está sucediendo. ¿Qué significa PERS? PERS es como el síndrome de respuesta inflamatoria pulmonar en el trasplantado. Está bien, como un engraftment pulmonar, la variante pulmonar. Lo que sí no tiene este paciente ninguna posibilidad de tener H porque es un autólogo, esto está descartado. No, pero por ejemplo, comparando las biopsias, ahora se le quiere poner, cuando es piel y tubo digestivo, H agudo del autólogo, en vez de síndrome de engraftment. Como le van cambiando el nombre, pero en realidad el cuadro es inflamación. Claramente cuando es un halogénico y vos tenés infiltración por los linfocitos del donante es otro el cuadro, pero un poco la fisiopatología es la misma, se trata igual. Perfecto, perfecto. O sea, en definitiva, cuando está anidando, las células autólogas atacan el sinusoide, atacan el capilar pulmonar, atacan la piel, y eso nos puede dar distintos síndromes. Si es mucho hígado, se le llamará enfermedad veno-occlusiva. Si es mucho piel y pulmón, se le llamará síndrome de engraftment. ¿Es así? Sí.
Claro, porque viste, muchas veces vemos que hacen un toque de hepatograma, ganan un poquitito de peso y mejoran. Pero, por ejemplo, si sigue ganando peso indiscriminadamente, vos le decís que esto es un síndrome de leak capilar. Pero si sumaba el hígado y aumentaba la resistencia hepática, es una BOD. ¿Me entendés lo que te digo? O sea, en realidad va cambiando, depende del órgano donde se prioriza y se va poniendo el nombre. Por eso, mirá, vos, Héctor, si podés poner, donde dice síndrome de Engraftment, yo puse un gráfico para poder hablar de eso justamente, donde está todo el espectro. A mí me ayudó para entenderlo este cuadro. Síndrome de Engraftment, bolsa de gatos, rash, fiebre, infiltrados pulmonares, leak capilar, ganancia de peso, encefalopatía, diarrea, disfunción renal o hepática. Se daña el endotelio, punto y aparte. Le pones corticoide y si querés después te sentás tranquilo y le pones un título. Perfecto. Y cuando es una BOD, ¿se puede llegar a manifestar en el Doppler hepático algo tan microvascular? Aumento de la resistencia, nada más. Nosotros lo que teníamos la suerte de que en el trasplante anterior ya le habíamos hecho un Doppler, porque el chico hizo lo mismo, pero no con tanta gravedad, y ahora lo que pasó con el Doppler es que empeoró. O sea, sabemos que tuvo oclusión sinusoidal. Perfecto, o sea, le aumenta las resistencias, pero no a un punto tal que vos veas, por ejemplo, flujo porta hepatófugo, no se llega a ese extremo. Eso sucede a nivel extremo, se puede dar. Muy bien. Y ahí es cuando en realidad el paciente ya, o sea, tendría indicación de desfibrotide, que en Argentina no está, nosotros no lo tenemos. Perfecto. Y sí hacemos profilaxis con UDCA, pero lo he visto en halogénico, no en estos casos de autólogo. ¿Este paciente tenía? A él le pusimos UDCA desde el comienzo porque tenía todas las fichas para hacerlo. Tenía busulfán, tenía hígado dañado previo, iba a recibir 2 trasplantes y tenía enfermedad con progresión hepática, hígado graso. Entonces, tenía dosis máximas de UDCA, pero bueno, lo tuvo igual. Bien, y la última pregunta con respecto a la enfermedad de base. ¿Hay algún indicio de que esta quimioterapia tan ablativa, digamos, la madre de todas las quimioterapias, lo haya dejado en remisión? Mirá, la resonancia que le hicimos para descartar que tenga algún otro compromiso, se ven todos los implantes en retroceso, digamos, y la semana que viene se hace un PET. Y tenemos pendiente el genómico de sangre periférica para ver si tiene alguna terapia target. El chico se trasplantó sabiendo que esto le da días de vida y no es la solución. Perfecto, perfecto. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Gracias. ¿Alguna pregunta?